Entonces les decía que aquí podemos observar lo que es la zona donde el líquido desciende, hace un paso. Aquí vamos a encontrar una porción de lo que es la cresta del vertedero, que tiene una altura definida, que es la que permite mantener una altura del líquido en el plato como tal. El líquido llega, una vez que sobrepasa esa altura del vertedero, rebosa y va hacia la parte inferior. Aquí vemos lo que es el bajante de la columna. Eso es lo que conseguimos con un plato de un solo paso. Eh, Aquí tenemos un arreglo de dos pasos, fíjense, otra vez lo que les mostraba ya, y el líquido ingresa, en este caso cercano a las paredes de la columna, hace un paso, hace el otro paso, uno, dos, desciende por el medio, a lo que desciende por el medio en el plato inferior, hace un paso acá, hace otro paso acá, y bueno, desciende hacia el plato inferior por esta parte. Y tenemos platos que son propiedad de los licenciantes, de los fabricantes, ¿ok? Por ejemplo, aquí tenemos lo que es un Superfrag XT, que tiene un diseño de múltiples pasos. Fíjense que es muy interesante lo que es el arreglo. Miren acá cómo se va dando ese arreglo de múltiples cascadas, con múltiples descensos, donde puede descender el líquido aquí y aquí, en el segundo desciende por esta zona. Entonces, fíjense cómo encontramos lo que son las zonas de descenso del plato, que se encuentran en este caso en el plato superior, aquí en el plato inferior. Luego se van alternando. Cuando él desciende por un plato, lo recibe la otra porción del plato y se distribuye. Entonces, son platos específicos a nivel comercial diseñados para manejar diferentes tipos de múltiples pasos, ¿ok? Más adelante vamos a hablar de otros tipos de pasos, de cómo se configuran. Generalmente cuando las columnas son de diámetros muy grandes, ¿ok? El número de pasos es generalmente limitado a 4, ¿ok? Sin embargo, hay aplicaciones que requieren más de 4 pasos. Entonces, este tipo de aplicaciones como el Superfrag XT, lo que se hace es que se reduce lo que es la separación que hay del bajante. Fíjense que la altura que hay acá es relativamente pequeña en comparación con la que podemos observar en un arreglo de dos pasos. Simplemente esto se hace para mejorar lo que es la capacidad de la columna. Hay configuraciones en este tipo de diseño de múltiples pasos que pueden ser de 6 a 8. Ahí encontramos principalmente las configuraciones que ofrecen uno de los fabricantes más importantes a nivel de plato, que es la Koch Glitch. Creo que así se escribe. SH. La Koch-Glitch es uno de los fabricantes más importantes a nivel de columnas de platos. Ahí vamos a encontrar entonces que en su diseño fácilmente vamos a encontrar técnicas de diseño aplicadas a 6 o a 8 configuraciones. Este tipo de plato, por ejemplo, este que le estoy mostrando es Superfrag, ¿ok? Por ejemplo, esto es un plato de 6 pasos y el diámetro de este tipo en columnas para manejar una separación de C3 propano propileno va a estar alrededor de los 9 metros. ¿Okay? Entonces una configuración de 9 metros con 6 patos para lo que es el Superfrag XT. ¿Preguntas? Vale. Eh, Aquí vemos los diferentes tipos de platos que encontramos en la práctica. ¿Okay? Encontramos lo que se llaman platos de campana. También se conocen como platos de capucha, ¿ok? Básicamente estos platos de campana, realmente los platos de campana fueron muy utilizados décadas atrás. Hoy en día son muy poco seleccionados, ¿ok? Sobre todo cuando únicamente se utilizan cuando se requieren de altos tiempos de residencia del líquido en el plato. Cuando necesitamos mantener el líquido en el plato suficiente tiempo, entonces se utiliza este tipo de platos, o cuando se puede operar a bajos caudales
de vapor y de líquido. Son esas las dos limitaciones para este tipo de plato de campana. ¿Qué consiste la campana? Fíjense, este accesorio que estamos viendo acá, básicamente esto que vemos acá es la campana, ¿ok? Es una capucha de metal que facilita el paso del vapor, es decir, el vapor asciende por el tubo inferior que soporta la campana, y luego sale por la parte inferior de esa campana que se forma. ¿Qué hace esto? Bueno, facilita entonces lo que es el paso del vapor con el líquido. Recuerden que el líquido, como vemos acá, está llenando el plato. Entonces, es más fácil el vapor ingresar que tener que vencer la altura del líquido que hay en el plato. Es decir, esa es la facilidad que brinda la campana. Proporcionar entonces un elemento mecánico para facilitar el ingreso del vapor al plato. Hay un parámetro que se conoce como flexibilidad o lo que es el turn down, la relación turn down, que determina eh, qué tanto un plato o ese tipo de interno puede manejar diferentes flujos de vapor para una aplicación dada. ¿A qué me refiero esto? Bueno, la flexibilidad como tal se define como la relación que hay entre el caudal de vapor de diseño, es decir, cuando hagamos otra vez el ejercicio. Hicimos los balances de materia a partir de las condiciones de separación que queremos lograr y determinamos que los flujos internos. Entonces esos flujos internos nos dan un vapor en la sección de agotamiento, de rectificación, perdón, y un vapor en la sección de agotamiento. Eso es lo que conocemos como vapores de diseño. No obstante, hay una condición que va a corresponder al flujo de vapor mínimo en cada una de esas secciones, ¿ok? ¿Cuándo logramos esas condiciones de flujo de vapor mínimo, de líquido mínimo? Bajo condiciones que de recirculación mínima. ¿Ok? Esa condición de recirculación mínima nos lleva a condición de líquido mínimo y de vapor mínimo. Entonces, esa relación que hay entre el flujo de vapor de diseño y el flujo de vapor mínimo que podemos manejar es lo que se conoce como flexibilidad. O sea, en la medida que más grande sea la flexibilidad, significa que mayor es la relación de flujo real a flujo mínimo que puede soportar la columna. Entonces, este tipo de plato de campana, la ventaja que tiene es que presenta una flexibilidad muy grande. Es decir, nos permite manejarnos entre caudales de diseño de vapor y caudales de diseño mínimo en un amplio rango. Luego encontramos los platos perforados. ¿Qué son los platos perforados? Simplemente en el plato hacemos unas perforaciones. Entonces, el vapor que va ascendiendo pasa por la perforación, asciende por el cabezal del líquido que hay, se pone en contacto entonces con el líquido en el plato y ocurre la transferencia de vapor. Entonces son simplemente perforaciones. Claro, estas perforaciones no son aleatorias. Uno determina el diámetro de esa perforación y el número de perforaciones que requiere para el paso del líquido. Entonces aquí encontramos un plato igual de un paso. Aquí está la zona de descenso, aquí está un paso y aquí está el bajante. Y aquí vemos las perforaciones como han sido dispuestas. De todos los tipos de plato, es el que proporciona una menor flexibilidad. Es decir, estamos muy restringidos entre el caudal de vapor mínimo que puede operar la columna y el vapor real. Solamente una relación de 2:1. Es decir, el caudal de vapor de diseño apenas puede ser el doble del mínimo que se establece, a diferencia de este tipo, las de campana, que puede ser hasta 8 veces el mínimo para el cual se establece el diseño. No obstante, ¿qué sucede? Que bueno, que este es un arreglo muy económico, porque esto es simplemente realizar perforaciones en el plato. Aquí ya tenemos una configuración un tanto más compleja. Luego encontramos otro tipo de elemento interno, que es el que se conoce como el plato de válvulas. Aquí tenemos una imagen del plato de válvulas. Es simplemente una especie de casquete, por decirlo así, una especie de grapa, podríamos decirlo así, que se coloca en el plato para facilitar el paso del fluido. Es un elemento movible. Fíjense aquí esta configuración, tenemos que el líquido, el vapor viene, levanta ese elemento, ese casquete que es movible, esa grapa, por decirlo así, facilita el paso del vapor y de esa manera el líquido, el vapor que va ascendiendo no tiene que vencer un cabezal de líquido como sí lo tiene que hacer en el plato perforado. Entonces, aquí vemos otro tipo de arreglo
de un plato de válvulas, ¿ok? Aquí tenemos el elemento de la válvula, internamente entonces tenemos una compuerta que se levanta a medida que pasa el vapor, favoreciendo el paso del vapor. Los platos de válvulas tienen una flexibilidad intermedia, aproximadamente de 5, es decir, permiten manejar relaciones mayor caudal de vapor, es decir, que en el momento que necesitamos operar a bajos caudales de vapor o caudales de vapor medio, ellos nos brindan gran flexibilidad, cosa que no hace el plato perforado. El plato perforado nos limita el rango que se puede manejar a nivel de flujos de vapor. No obstante, si lo vemos en términos de costo, el más económico es este, luego tenemos el plato de válvula y por último tenemos el plato de campana. Entonces, generalmente, cuando se hace el análisis económico, uno decide entre un plato perforado, uno de válvula, una aplicación específica un poco mayor. Generalmente, el plato de válvula es aproximadamente un 20% en costos mayores de lo que es el plato perforado, que es el más grande como tal. Preguntas hasta ahorita. ¿Qué dudas, qué inquietudes surgen hasta esta parte? Pues yo tengo como una pequeña duda.